Mis hermanos, el testimonio, realmente los testimonios en lo que son los juicios son importantes. Tienen que venir testigos. Generalmente si son testigos oculares y auditivos de algún hecho concreto, ¿ya? Son importantes. Y fíjense que la Biblia tiene mucho que decir en relación a lo que es el testimonio, en relación a lo que es aquellos que fueron testigos para dar fe y testimonio de algo, de un hecho vital a lo largo de la historia, el cual nunca más volverá a repetirse. Y ese tema, mis hermanos, del testimonio, ese tema de testificar de algo sumamente importante, es lo que nos encontramos en el libro de Hechos, en el texto que se ha leído. Hechos capítulo 2, a partir del versículo 32 hasta el versículo 42. Así que aquellos que tengan sus Biblias en sus manos, ábranlas en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 32, y aquellos que no tengan Biblia, si forman parte de esta iglesia, mal hecho, porque tienen que tener la Biblia, ¿ya? Si no forman parte de esta iglesia, muy bien, venga, aquí les perdono, ¿ya? Pero sí estén atentos a lo que el apóstol Pedro les dijo a aquella multitud que estaba alrededor de él, escuchando básicamente su mensaje. Y lo que vamos a destacar en este sermón de Pedro, ¿ya? En este mensaje de Pedro, es básicamente 3 puntos importantes. Primero vamos a destacar el testimonio que nos es dado en cuanto a Jesús hecho Señor y Cristo. Segundo, lo que vamos a ver es la respuesta que debe darse en nosotros frente al testimonio de Jesús hecho Señor y Cristo. Y tercero, veremos la urgencia que se nos comunica, la urgencia que se nos anuncia frente a ese testimonio de Jesús hecho Señor y Cristo. Vamos a destacar estas 3 cosas, mis hermanos. Primero, el testimonio que nos es dado, el testimonio que nos es anunciado en cuanto a que Jesús fue hecho Señor y Cristo. Y aquí fíjense que hay 2 preguntas importantes a hacer. 2 preguntas que debemos hacer a este sermón de Pedro, 2 preguntas que debemos hacernos primeramente todos. ¿Cómo este testimonio de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo, cómo ese testimonio es dado? Y el texto responde, mis hermanos, diciéndonos que el testimonio es dado como un testimonio histórico del Espíritu Santo. Un testimonio histórico del Espíritu mismo de Dios. Fíjense, cuando llegamos a ese texto de Hechos 2, mis hermanos, ese texto de Hechos 2 forma el primer gran sermón que nos encontramos en el libro de Hechos, el primer gran mensaje. Y ese primer gran mensaje, mis hermanos, fue dado precisamente por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro aquí, en nuestro texto, justo en nuestros versículos, introduce un tema importante en ese mensaje. Introduce lo que es el tema del testimonio, el tema de ser testigo de algo. Fíjense, miren el versículo 32 o escuchen el versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos, escuchan ahora, todos nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Aquí entra el tema precisamente de ser testigo, el tema de ser testimonio. Y veremos que el tema de testigo, del testimonio, no se limita únicamente a esa pequeña frase del apóstol Pedro, sino que aparece en otros muchos lugares que iremos destacando. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que entramos justo en medio del mensaje del apóstol Pedro, mis hermanos. Es como aquel que llega al cine, ¿ya? Y llega tarde al cine. Una vez ya han pasado los anuncios, una vez ya han pasado los trailers, y llega quizá media hora tarde al cine cuando la película ya ha empezado y se sienta y dice exactamente qué es lo que está sucediendo aquí. Porque llega justo a mitad de la película y del argumento. O como aquellos que llegan justo a mitad del mensaje en la iglesia, mis hermanos. Y llegan ahí, se sientan y dicen, ¿y ahora este hombre ahí delante de qué está hablando? Es decir, llegan justo en medio del mensaje totalmente descontextualizados de lo que se está diciendo. Pues bien, para que no se descontextualice lo que Pedro está diciendo aquí en estos versículos, mis hermanos, es importante decir unas palabras previas, tanto del libro de Hechos como de ese sermón de Pedro. Fíjense, cuando vamos al libro de Hechos, mis hermanos, es un libro que escribió Lucas. Y es el segundo volumen
El primero fue su evangelio, el evangelio de Lucas, y el segundo volumen es el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que se explica primeramente, de manera muy rápida y a grandes rasgos, en este libro de los Hechos? Bueno, para aquellos que no lo sepan, lo que se presenta primeramente en el libro de Hechos es cómo Jesús, una vez resucitado y ascendido al cielo, Jesucristo sigue llevando su obra en medio de este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo Jesucristo, que ascendió al cielo después de su resurrección, sigue llevando su obra en medio del mundo y en esta humanidad? Y la respuesta es por medio de unos hombres escogidos, los apóstoles, a los cuales se le entregó el poder del Espíritu Santo para que fuesen testigos de Cristo a todas las naciones. Fíjense en el capítulo 1, mis hermanos, de este libro, en el versículo 8. Se nos dice, pero recibiréis poder, está hablando a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Se dan cuenta el tema del testimonio aquí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, así es como el Señor Jesús exaltado seguirá su obra en este mundo por medio de aquellos hombres escogidos que recibieron poder de lo alto cuando se les entregó el Espíritu para ser testigos de Cristo, testigos de Jesús crucificado, resucitado y ascendido a la diestra del Padre en las alturas. Y en esta pequeña frase, mis hermanos, hay algo, un tema importante, que es el tema de la entrega del Espíritu. Vamos a situarnos un poquito aquí, porque esto es muy importante para el libro de Hechos. ¿Ya? El Espíritu es visto como como la bendición que Dios da a su pueblo en el nuevo pacto. A ver, para aquellos que no están familiarizados con lo que es la historia bíblica, déjenme que les haga un resumen rápido de lo que es la historia bíblica. La historia bíblica va desde un primer jardín del Edén que Dios creó y el ser humano perdió por su pecado, a una nueva creación, la cual será restaurada en unos nuevos cielos y tierra gracias a la obra de Cristo Jesús. Y en toda esta historia, en el antiguo pacto, la Biblia se divide en dos grandes pactos, antiguo y nuevo. Y el antiguo pacto es esa relación que Dios por pura gracia, que Dios por puro amor estableció con su pueblo Israel. Una relación basada, cuya esencia, ¿saben cuál era? La esencia era el amor, la fidelidad, la lealtad de ambas partes en esa relación, tanto de Dios con su pueblo como su pueblo con Dios. Amor, fidelidad y lealtad. El problema fue que una de las dos partes fue un infiel. Y esa parte fue precisamente Israel. Israel fue infiel a Dios. Israel fue un pueblo idólatra, es decir, buscó otros dioses antes que el Dios que les había salvado y sacado de la esclavitud de Faraón. Es como un matrimonio que se basa en lo que es la relación de amor, fidelidad y lealtad, y uno de los dos cónyuges es infiel y rompe precisamente ese pacto. Eso es lo que pasó en el antiguo pacto con Israel. Pero ¿saben qué? Dios no pasó página, mis hermanos. Dios siguió la historia. Dios siguió con esta historia de la salvación a lo largo de los siglos e hizo un nuevo pacto, distinto al antiguo. Un nuevo pacto basado también en el amor, la fidelidad y la lealtad de Dios con su nuevo pueblo, la iglesia. Un nuevo pacto basado en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y en ese nuevo pacto Dios prometió dar algo asombroso, dar una bendición impensable, dar algo a su pueblo que nunca jamás uno hubiese podido imaginárselo, dar su propia persona y su propia presencia a ese pueblo, en la persona del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dado en ese nuevo pacto, mis hermanos, en el libro de Hechos y en la salvación, hace algo que es de vital importancia. Lo que hace básicamente es transformar corazones de piedra, corazones que nada quieren saber de Dios, corazones que dicen que lo de Dios y lo de Cristo no va conmigo, transformarlos en corazones de carne, que tengan una voluntad
para poder acudir a Dios, que tengan la capacidad para poder acudir a Dios. Lo que el Espíritu hará en ese nuevo pacto será llevar a pecadores. Será llevar a aquellos que dicen que lo de Cristo es una historia para niños para irse a dormir. Será llevar a aquellas personas, las cuales básicamente dicen, esto de Cristo, la cruz y la resurrección no va conmigo. Es más bien para aquellos que son incapaces de afrontar la dureza de la vida y necesitan encontrar algo que les anime a seguir adelante. Va a llevar a esta clase de personas, de toda tribu, de toda lengua, de toda clase social, a centuriones, a romanos, a judíos, a gentiles, a hombres y a mujeres. Les va a llevar a los pies de Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y los va a llevar a formar parte de ese pueblo, amado, redimido, salvado, limpiado de los pecados por la obra de Cristo Jesús. Esto es lo que hará el Espíritu en ese nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu lo hará? Evidentemente no bajará una mano del cielo y arrastrará a las personas, sino que el Espíritu lo hará por medio del testimonio. Por medio del testimonio de esos hombres escogidos. Por medio del testimonio de aquellos hombres que Cristo escogió y les dio este Espíritu para testificar precisamente del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos encontramos en el sermón de Hechos 2. Va a ser el testimonio de Pedro, pero primeramente vamos a ver que es el testimonio del Espíritu mismo, aquellos que escuchaban. Y fíjense, y ahora centrándonos un poquito en el sermón. Pedro ha estado hablando en ese sermón de varias cosas, pero de manera simple Pedro ha estado hablando de que Jesús fue crucificado, pero que Jesús fue resucitado por Dios. Fíjense los versículos 22, 23 y 24. Fíjense lo que ahí Pedro dice en ese sermón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La cruz entra en la escena, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. La resurrección entra en la escena. Y a partir de aquí, después de explicar la cruz y la resurrección de Cristo, ¿saben? Pedro entra con el rey David. Y la verdad que el rey David, mis hermanos, es importante. Y debemos situarnos, debemos saber algo aquí, que la principal audiencia de este sermón de Pedro, la principal audiencia era una audiencia judía, mis hermanos. Era una audiencia israelita. Fíjense en el versículo 22, lo ha dicho, varones israelitas. Fíjense en el versículo, escuchen lo que es el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Por lo tanto, el contexto principal era ¿quién? Eran judíos, israelitas que estaban escuchando ese mensaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos ponernos en las sandalias de aquellos que estaban escuchando. Porque quizá el tema del rey David a muchos de nosotros nos queda lejos. Ya a algunos queda lejos el tema de la monarquía, y a otros no quieren ni saber de hablar. Pero fíjense que el tema del rey David, quizás estamos familiarizados con la Biblia, algo sabemos. Pero si no, nos puede quedar muy lejos. Y es importante entender quién era el rey David. Y el rey David era el rey por excelencia en lo que era Israel. Y con ese rey David, Dios hizo algo. Dios hizo un pacto con el rey David. Dios estableció un pacto. ¿Y saben qué es lo que Dios le prometió al rey David? Lo que le prometió no fueron riquezas. Lo que le prometió no fueron grandes tesoros. Lo que le prometió es que sobre su trono no faltaría descendiente. Le prometió Dios en ese pacto que siempre habría uno en ese trono de David, el cual lo que haría sería extender el reino de justicia, el reino de paz, el reino de orden, el reino de gobierno de Dios. El hijo de David estaría sobre el trono de su padre y ese hijo de David sería el que tendría, ¿saben qué? Todos los anhelos y las esperanzas del pueblo de Dios.
La justicia esperada estaba en el Hijo de David. La paz esperada estaba en el Hijo de David. El orden esperado estaba en el Hijo de David. El reino de Dios para su pueblo estaba en aquel que no faltaría en el trono, el Hijo de David. Y el Hijo de David en la Biblia, mis hermanos, se forma como el Mesías que había de venir. El Mesías o Cristo es la misma palabra en griego o en hebreo, que significa el ungido, el escogido por Dios para llevar a cabo precisamente esta obra. Ahí es ponernos en las sandalias, mis hermanos, de lo que eran esos judíos que estaban escuchando. Y Pedro les habla de esto. Y entonces Pedro les dice algo. Ese mismo David con el cual Dios entró en pacto con ellos, ese mismo David habló de algo. Habló que ese Mesías, que ese Cristo sería levantado de la muerte para tomar posesión, no del trono en este mundo, sino el trono celestial de Dios mismo. Fíjense el versículo, escuchen el versículo 31. Viéndolo antes, se refiere a David, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Se dan cuenta? David habló de la resurrección de Cristo. Ahora, con este contexto, escuchen el versículo 32. Miren el resultado. A este Jesús resucitó Dios. ¿Se dan cuenta lo que Pedro está haciendo aquí? David mismo habló. David mismo dijo, aquel que será el Cristo será levantado para tomar posesión del trono celestial. Será resucitado para que en él esté ese pacto y las promesas del reino, las promesas y anhelos de su pueblo. David habló de esto y ahora Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios. Lo levantó de los muertos. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? ¿Saben lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo que ese Jesús de Nazaret, que ese carpintero, que podía hacer mesas, que podía poner tabiques en aquellas casas, ese Jesús que conocían a su padre José, a su madre María, a sus hermanos y a sus hermanas, ese Jesús, Dios lo resucitó de la muerte y por lo tanto la resurrección que es, la resurrección es la evidencia. La resurrección es la vindicación de Dios Padre diciendo, este y no otro, este Jesús de Nazaret es mi Cristo. Ese Jesús de Nazaret es el Mesías. Él y no otro tiene todas las esperanzas del pueblo y de la humanidad. Solo en el que Dios levantó Jesús de Nazaret. Y Pedro a esto añade, fíjense, y ahí está lo importante. Dice, y nosotros, al final del 32, del cual nosotros, todos nosotros, somos testigos. Esto es sorprendente. Porque esa idea de testigos, y lo dice Pedro, y eso es importante. Esa idea de testigos es doble. Por un lado, Pedro está diciendo, del cual todos nosotros, los apóstoles, esos discípulos, somos testigos primeramente oculares. Pedro fue testigo de la resurrección histórica de Jesús. Y no una vez, 2 veces. Se le apareció cuando estaba con todos los discípulos y Cristo resucitado se apareció y dijo, paz a vosotros. Pero se le apareció de manera privada a Pedro. ¿Qué conversación tuvo ahí? No lo sabemos, porque Pedro era de armas tomar, Pedro era de armas tomar, mis hermanos. Tenía un carácter de aquellos buenos. Pero 2 veces, mis hermanos, 2 veces. Por lo tanto, el hecho de testigos, aquí en la Escritura es un testigo ocular. Un testigo que no habla de mitos, que no habla de fábulas. Un testigo que habla de un hecho histórico que aconteció en la historia. Y es que Dios ha hecho algo sorprendente que no se encuentra en ninguna otra religión. Dios ha obrado su salvación. Esa maravillosa obra de salvación con hechos históricos en medio de la historia. Y eso, mis hermanos, es algo objetivo, no es subjetivo.
No es subjetivo el hecho que sucedió en medio de la historia y Dios lo hizo y a ese hecho histórico ligó lo que son verdades salvadoras fundamentales. Puedes negar, puedes intentar con la ley de memoria histórica borrar hechos históricos que sucedieron, que eso de la ley de memoria histórica no es nada nuevo, ¿saben? Los egipcios y los asirios ya lo hacían. Aquello que no les había salido bien en la historia, cogían los frescos y los borraban, los rascaban. Era su manera de hacer la ley de memoria histórica. Pues puedes borrar lo que quieras, pero si el hecho histórico ha acontecido, el hecho histórico ha acontecido en medio de la historia. Y el hecho de que Pedro aquí diga, del cual todos nosotros somos testigos, te está diciendo que la resurrección de Jesús no es una fábula, no es un invento, es un hecho dado en medio de la historia. Es histórico. Y Dios cogió a hombres que diesen fe de ello. Y esa es la segunda manera del tema de los testigos, fe de ello. No proclamaban. Aquí Pedro no estaba proclamando fábulas. Aquí Pedro no estaba proclamando mitos. Aquí Pedro estaba proclamando algo que verdaderamente sucedió en la historia de la humanidad. Y ese mismo Pedro, fíjense lo que dice en una de las cartas que escribió. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Nos lo explicamos siguiendo fábulas y cuentos para no dormir. Os lo explicamos como habiendo visto de nuestros propios ojos su majestad. ¿Te das cuenta lo que Pedro está diciendo? Lo que Pedro te está diciendo es que el testimonio que te está dando a través de ese texto bíblico es el testimonio de un hecho histórico, verdadero, la resurrección de Cristo Jesús. Y ese testimonio es esencial para un resultado significativo y de gran importancia para ese testimonio. Fíjense cómo sigue Pedro. Fíjense, en el versículo 33, en el 32 dice, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, como resultado de que somos testigos de un hecho histórico y no nos lo inventamos, así que como resultado de esto, y ahora Pedro hace algo sorprendente. ¿Saben lo que hace Pedro? Nos lleva a lo que es el cielo mismo, al cielo mismo. Nos lo abre en su mensaje. Dice, así que este Jesús a quien Dios resucitó, exaltado a la diestra de Dios, es decir, a una posición de autoridad, explicaremos, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, es decir, habiendo recibido el Espíritu Santo prometido, fíjense lo que hizo Cristo desde esa posición de autoridad, ha derramado esto que veis y oís, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Paren un momento aquí. En ese texto, ese verbo de derramar aparece 5 veces en todo el libro de Hechos. Y de estas 5 veces, 4 de ellas, mis hermanos, 4 veces se aplica a la entrega del Espíritu Santo. De las 5, 4. Por lo tanto, aquí lo que Cristo ha derramado desde una posición de autoridad en el cielo, habiendo sido resucitado, lo que Cristo ha derramado, lo que Jesús derramó, es la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿saben lo que es lo curioso? Que así no lo explica Pedro. Fíjense cómo lo explica Pedro. No dice, ha derramado el Espíritu Santo de lo alto. No dice esto. Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Literalmente, ha derramado esto que ahora mismo vosotros, audiencia, estáis viendo y estáis oyendo. Y la pregunta es, aquella audiencia, ¿qué estaba viendo y qué estaba oyendo? ¿Y saben lo que estaba viendo y estaba oyendo aquella audiencia, mis hermanos? Estaban oyendo y viendo a un pescador de Galilea, a un pescador del cual decían que no tenía formación. Estaban viendo y oyendo a un pescador de Galilea diciéndoles, Dios levantó a Jesús de los muertos. Por lo tanto, fíjense cómo el testimonio de Pedro queda conectado con el testimonio de ¿quién? Con el testimonio del Espíritu que Dios derramó de lo alto. Por lo tanto, esas palabras de Pedro son en primer y último término, no testimonio primeramente humano, sino el testimonio histórico del Espíritu Santo a aquella gente.
el testimonio histórico de Dios dado a aquellos que escuchaban. Es como si Jesús, mis hermanos, después de ser resucitado y ascendido, hubiese abierto el cielo, mis hermanos, y hubiese derramado este espíritu para decir a todo el mundo con poder: Jesús resucitó de los muertos. El mensaje que llega es un mensaje de la misma corte celestial, con el poder de la misma corte celestial. Y aquí es lo que debes captar, porque estamos en la misma situación que ellos. En la misma situación. Lo que veis y oís ahora, esto ha hecho. Es decir, el mensaje del Cristo resucitado no es primeramente el mensaje de un hombre que se sube aquí al púlpito y no tenía nada más que hacer el domingo que venir a explicaros estas cosas. Es el testimonio primeramente de Dios. Es el testimonio de ese mismo Espíritu Santo, el cual desde el cielo mismo testifica: Dios levantó a Jesús de los muertos. Es la voz misma de Dios. Y esto no se encuentra en ninguna religión. Dios obró en la historia, levantó a testigos históricos para que a través de ellos ese testimonio fuese dado. Cuando uno lo entiende así, uno tiene que preguntarse entonces: ¿cuál es el testimonio verdaderamente que aquí nos es dado? Y fíjense que el testimonio es que Jesús crucificado fue hecho Señor y fue hecho Cristo. Fíjense que ahora Pedro lo va a desarrollar. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 34. O lo miran en sus Biblias o escúchenme. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez, mis hermanos, viene aquí el rey David, porque la gente podía preguntarse, aquellos que estaban escuchando, muy bien, pues eso habló David, y nos dices, Pedro, que Jesús es el Mesías a quien Dios resucitó. Pero ¿qué pasa con David? Oye, que David es muy importante. No David aquí de nuestra iglesia, que es importante, ¿ya? David es muy importante en la historia, ¿ah? Oye, ¿qué pasa con David? Y aquí ahora Pedro les dice: oye, es que este David no subió a los cielos. ¿Saben por qué? Porque este David murió. Murió y quedó en la tumba. Y se puede ir a visitar la tumba de David. Ahora, si es David el que está ahí o no, esto ya es otro tema, ¿ya? Pero se puede ir a visitar ahí. Pero fíjense lo que entonces dice aquí. No tenemos mucho tiempo de elaborar esto, pero esa cita: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es la cita de un salmo, el Salmo 110. Los salmos eran canciones, los salmos eran oraciones, los salmos eran el himnario del pueblo de Israel, ¿ya? Y muchos de esos cánticos fueron escritos, ¿saben por quién? Fueron escritos por el rey David. Y en ese salmo que escribió, David, mis hermanos, dice aquí lo siguiente. David dice: bueno, el Señor, es decir, Dios, dice a mi Señor, al Señor de David, ¿ya?, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. La pregunta es: si esto no fue dicho de David porque David murió, ¿de quién es dicho esto? Y Pedro responde. Fíjense lo que Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Fíjense esa palabra, ciertísimamente. Dice: esto no es un invento. Esto es algo 100% seguro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro aquí está diciendo: ciertísimamente ese Jesús de Nazaret es el que Dios ha sentado a la diestra del trono celestial. A la diestra, es decir, la mano de autoridad. La derecha siempre era la mano de autoridad, mis hermanos. Ya no piensen en cosas extrañas, ¿ya? Porque ahora uno dice izquierda, derecha, se montan líos, ¿ya? La diestra era lo que era, la posición de autoridad. Por eso los zurdos, mis hermanos, siempre quedaban a un lado a veces. Yo soy zurdo. Y no saben de pequeño los problemas que tenía para cortar con tijeras. Y me decían: no, necesitas tijeras de zurdos. Y yo me compraban las tijeras de zurdos y créanme, yo las veía igual. Quizá eran distintas, no lo sé. Pero total, que tampoco podía cortar. Entonces no sé si el problema eran las tijeras o yo. Pero era interesante porque los zurdos siempre sorprendían. Los zurdos sorprenden. Porque todo el mundo en aquel tiempo esperaba que te sacasen la espada con la derecha y te la sacaba el zurdo con la izquierda y adiós. Adiós ahí. Pero fíjense que la posición de autoridad aquí, mis hermanos, es la diestra.
Dice, ciertísimamente a ese Jesús Dios lo ha sentado en la posición de autoridad y a este le ha puesto sus pies, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense qué imagen está dando aquí. Imagen de gobierno, imagen de señorío, imagen de realeza. ¿Qué imágenes colapsan aquí en la persona de Jesús? Diestra, poder, autoridad, gobierno, reino, señorío, trono altísimo del rey David, Mesías, Cristo. Y eso es lo que dice Pedro. Dice, sepa pues certísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y ese es el énfasis del versículo 36. El versículo 36 va así, sepa pues certísimamente la casa de Israel que a este Dios ha hecho Señor y Cristo, a Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios ha hecho a Jesús de Nazaret, por su resurrección, Señor sobre todas las cosas. ¿Saben? No hay nadie que tenga el señorío sobre todo el cosmos y el universo que no sea nuestro Señor Jesús. Los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo pueden tener cierto señorío y gobierno delegado. Pero seamos sinceros, muchas veces no saben ni lo que hacer, ni cómo hacer, lo que no saben, ni lo que hacer. Y así a veces nos va, mis hermanos. Nos podemos pensar como la ranchera, que nosotros con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Pero al final, ¿saben qué? No somos nosotros los que acabamos gobernando y rigiendo lo que es al final, ni este mundo, ni nuestra vida. Hay uno que es Señor y está en el trono y gobierna y reina, y ese es Jesús. Y a este ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, como Cristo, es Jesús quien tiene todas las esperanzas de su pueblo, todos los anhelos de su pueblo. Todo está en la persona de Jesús de Nazaret. Y eso es algo fundamental y eso es algo vital. ¿Saben? Uno quizá no puede creerlo. Uno puede pasar de esto, pero las cosas no cambian porque Dios ha hecho esto. Y fíjense que en este mundo, mis hermanos, es un mundo en el cual anhela esperanza. Pero el mundo sabe algo claro, y nosotros lo sabemos, que nuestra esperanza en este mundo es una esperanza muerta, que tiene los días contados. El mundo tiene esperanza, pero es una esperanza que tiene fecha de caducidad. Esperábamos que después de la pandemia del COVID y las vacunas esto se acabase y ahora vuela otra vez el cuento. Esperábamos que ya se acabase todo y ahora viene lo que es la amenaza del desabastecimiento. Esperábamos a finales de esa semana poder entrar en la aplicación de la Meva Salud y no hay manera porque tienes 30.000 personas delante de ti para descargarte el certificado de vacunación. Es un mundo, mis hermanos, que tiene esperanza, pero sabes que esa esperanza tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque tú tienes fecha de caducidad. Y cuando la tumba reine, esa esperanza termina. Pero habiendo hecho a Cristo, a Jesús Cristo, toda la esperanza se encuentra en Él. Y es una esperanza viva y eterna. ¿Saben por qué es viva y eterna en Cristo Jesús esa esperanza? Porque Cristo sí murió, pero resucitó y vive para siempre. Por eso la esperanza en Él es viva, eterna y para siempre. Y con esto, mis hermanos, fíjense que aquí Pedro no está hablando de cualquier Jesús. ¿Saben? El nombre de Yeshua era un nombre muy famoso en el primer siglo, sobre todo en Israel. Es como si ahora dijesen, bueno, a este Pérez, a este Sánchez, a este González, a este, digo, bueno, ¿qué Sánchez, qué Pérez, qué González? ¿Esos son los apellidos más famosos? Pues Yeshua era un nombre famoso. ¿De qué Jesús estás hablando? Y fíjense que Pedro no quiere que se escape esto. Pedro es bien específico. Dice, a quien Dios ha hecho Señor y a quien Dios ha hecho Rey, fíjense, es a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Del Jesús que está hablando es del Jesús que murió en la cruz. Del Jesús que está hablando es de aquel Cristo, de aquel Jesús que dio su vida en aquella cruz, como veremos ahora, para perdón de pecados. De este Jesús clavado en aquella cruz.
insultado, vituperado, reído de ese Jesús en la cruz, avergonzado por muchos. De esto os estoy hablando, dice Pedro. Este es el que resucitó y este es Señor y tiene todas las esperanzas, no solamente del pueblo judío, sino Pedro nos dirá, y de cuantos Dios quiera y le plazca llamar. La esperanza de la humanidad se encuentra, mis hermanos, en Cristo Jesús. Este es el testimonio que te es presentado. Este es el testimonio que Pedro está dando aquí a ellos y a nosotros. Y es un testimonio que, fíjate, te lo ha dado Pedro, te lo está dando el Espíritu, te lo ha dado la misma Biblia con el Salmo, te lo está dando Dios mismo. Vas a escuchar ese testimonio de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo. Porque si es así, ahora hay una segunda cosa, que es la respuesta. Ahora viene el segundo punto. Seguro que estaban esperando. ¿Y cuándo llega el segundo punto? Ha dicho que el mensaje era más corto. Es más corto, no se preocupen, ¿ya? Pero si uno entiende esto, mis hermanos, es la respuesta que debe darse, que debemos dar al testimonio de Jesús hecho Señor y Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Fíjense, lo que debemos hacer es, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Tan simple y tan glorioso veremos como esto. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Fíjense el versículo 37. Escuchen, al oír esto, aquellos que estaban escuchando, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungieron es que estas palabras fueron como un cuchillo. Las palabras de Pedro fueron como un cuchillo que cortó hasta lo más profundo de aquellos que estaban escuchando. Se compungieron en lo más profundo de su ser, de lo que eran, se compungieron y entonces se pusieron las manos en la cabeza. Ese Jesús, ese carpintero, hijo de José y de María, que conocemos a sus hermanos y hermanas, ese nos están diciendo, aquel que crucificamos. Ahora Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. ¿Se imaginan el impacto? A este que lo pusimos en una cruz, a este que insultamos, a este que escupimos, a este que nos burlamos, a este que le dijimos, no queremos saber nada de ti. Queremos saber de César, queremos saber de nuestras vidas, nada queremos saber de ti. A este Dios lo ha hecho aquel que es Señor, a este Dios lo ha hecho donde están nuestras esperanzas y nosotros le hemos rechazado y clavado en una cruz. ¿Qué esperanza podía haber para ellos? Porque saben, no hay mayor culpa que rechazar a aquel que Dios ha hecho Señor. No hay mayor desesperanza que rechazar a aquel que tiene todas las esperanzas del ser humano puestas en él. Y quizá ninguno de nosotros físicamente crucificó a Cristo en la cruz. Pero debes saber que rechazar a este que el Señor, que Dios ha hecho Señor y Rey, es exactamente la misma culpa que aquellos tuvieron. Es exactamente decirle que nada quiero saber de ti. Y no hay mayor culpa que rechazar a aquel que Dios ha hecho Señor y Cristo. Y no hay mayor desesperanza que rechazar a aquel que se presenta como el Señor y el que tiene toda la esperanza de salvación y perdón. Y si es así, la cuestión es entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Si esto es lo que yo he hecho, ¿qué esperanza hay? Y aquí es donde entra la respuesta. ¿Qué haremos? Dijeron, ¿qué haremos? Y saben, la respuesta, mis hermanos, es una pregunta. ¿Qué haremos? Y Pedro, que sabemos que era de armas tomar, ¿saben? Quizá en otro momento Pedro les hubiese dicho, ¿saben qué? Haberse enterado antes, porque no hay nada a hacer. Pero aquí es donde entra la gracia del Evangelio. Aquí es donde entra lo que Dios hace. ¿Qué haremos? Y fíjense lo que dice Pedro. 3 cosas tenéis que hacer. Bueno, 2, y una se os dará. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 cosas, arrepentíos, bautícese y recibiréis. Fíjense, de estas 3 cosas, lo principal, lo capital aquí, ¿saben lo que es? Lo capital es arrepentíos.
Pedro les está diciendo, si habéis entendido ese mensaje, si ha llegado a vuestro corazón, hay algo que debéis hacer. Arrepentíos de vuestros pecados, no solamente de haber rechazado y crucificado a Cristo en la cruz. Arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos de que sois pecadores. Mis hermanos, cuando vamos a la historia bíblica nos muestra de que el ser humano es pecador desde que se rebeló delante de su Creador en el jardín del Edén. Cuando Adán se rebeló, toda la raza humana cayó. Y el pecado, cuando vamos a la Biblia, tiene diferentes términos para definirlos. Te preguntas, ¿qué es el pecado? Pues el pecado no es algo social que la sociedad determina lo que es o lo que no es. El pecado no es algo que la cultura determina, ahora sí y ahora no. El pecado, mis hermanos, es una ofensa, es una rebelión, es un crimen siempre delante y directo a la persona de Dios. Por lo tanto, el pecado no se mide por lo que tú pienses o por lo que tú creas o por lo que el pastor pueda opinar. El pecado siempre viene definido en función de quién es Dios. Un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios santo. Y el pecado es aquel crimen, rebelión, ofensa a ese Dios que es vida. Por eso, las consecuencias del pecado es precisamente la muerte. Y morimos, ¿saben por qué? No solamente porque nos envejecemos, yo no. No solamente porque nos envejecemos, sino porque pecamos delante de Dios. Y quien ofende al Dios de vida, lo que le queda es muerte. Y es algo eterno, porque el ofendido es un ser eterno. Y la ofensa es de consecuencias eternas. Cuando Adán cayó, toda la raza humana, toda, sin excepción y sin distinción, hombres, mujeres, niños y niñas, ricos y pobres, cayeron responsables y culpables de su pecado delante de Dios. Y uno puede decir, pero qué barbaridad es esta. Pero qué es esto que se me está diciendo. Pero déjame que te pregunte algo. Si lo consideras injusto, ¿qué es más injusto? Que Dios diese la abundancia de toda la creación al ser humano. Que Dios diese la abundancia de vivir bajo su reposo, bajo su descanso. Que Dios diese abundancia al ser humano y comunión con Él. ¿Es más injusto esto o que el ser humano decidiese de manera egocéntrica y egoísta decirle que no a Dios? ¿Saben? La injusticia no se encuentra en Dios. La injusticia se encuentra en nosotros. Y aquí Pedro les está diciendo, arrepentíos de vuestros pecados, arrepentíos de esto. Y esto pone en énfasis y en perspectiva al Jesús que crucificasteis. Porque saben, la muerte de Cristo Jesús no es una muerte cualquiera. La muerte de Cristo Jesús es una muerte, es el único medio, la única muerte establecida por Dios. ¿Para qué? Para que esos pecados sean perdonados, mis hermanos. Es la única muerte. Cuando Cristo murió, la culpa por el pecado fue cargada en Cristo Jesús. Él pagó la culpa de los pecados del pecador, mis hermanos. Él fue aquel que en aquella cruz murió la muerte que el pecador tenía que morir. Es una muerte sustitutoria y cuando esto sucedió en la cruz, lo que fluyó por fe es misericordia, justicia y perdón, mis hermanos, a todo aquel que se arrepiente y por fe se acerca a Cristo Jesús. Y lo sorprendente de esto, ¿saben qué es? Lo sorprendente de esto es que Dios determinó esto. Escuchen, lo hemos visto antes, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios es el ofendido por nuestro pecado. Dios es la parte ofendida, quien tendría toda la justicia de decir, aquí he acabado, pero Dios, el ofendido, estableció el medio de perdón, la muerte de su Hijo Jesucristo en aquella cruz. Porque solo el ofendido es aquel que puede establecer cómo esa ofensa es perdonada. Y mis hermanos, fíjense que antes les he dicho, consideras injusto eso de que en Adán caímos todos. Pero ¿saben qué es lo más injusto? Lo más injusto es que Dios, siendo el ofendido,
permitiese y pusiese a su Hijo inocente y sin culpa en aquella cruz para pagar por los pecados de aquellos que éramos culpables. Quizá alguno moriría por un bueno, pero ¿quién moriría por un injusto y un pecador? Nadie, menos Jesús. Jesús murió en aquella cruz. Por lo tanto, arrepentíos de vuestros pecados, dice Pedro. Y el arrepentimiento aquí, ¿saben que no es un remordimiento? Hay mucha gente con remordimientos, pero no habla de eso aquí Pedro. Pedro habla precisamente de ese peso, de ese don que es dado por Dios, pero de ese peso y tristeza del pecado en la vida de uno, de ese peso profundo en el alma y en el corazón, ese peso que dice que sí, que soy culpable delante de Dios por mis pecados, que sí, que verdaderamente merezco lo que es esa justicia, esa condenación eterna, ese peso de lo soy y no tengo salida. Pero ese arrepentimiento en la Biblia siempre va acompañado, si es genuino, de otro don glorioso. ¿Saben cuál es? El don de la fe. Y hay ese peso de sí, eso es lo que soy por mi rebelión delante de Dios, pero ese don de la fe llega y uno sí siente el peso, pero mira la cruz de Cristo. Mira aquel levantado y hecho Señor y Salvador, hecho Señor con todo poder y autoridad para salvar, y mira y entonces entiende que en Él solamente hay salvación, que en Él solamente hay perdón, que en Él solamente hay redención. Y esto es lo que los cristianos llamamos la conversión. Y este es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús y bautízate en el nombre de Cristo. Fíjense que esto es lo otro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Una cosita aquí. Para el perdón de pecados. El bautismo, ¿saben qué? No perdonan pecados. El agua de aquí, que por cierto estaba bien calentita, bien templadita, ¿ah? El agua de aquí no quita pecados. No perdona nada ese agua, nada en absoluto. Si alguien de aquí se preguntaba, ¿cómo Rubén va a levantar a Alexander? Lo he levantado, ¿ah? Lo he levantado, evidentemente lo he cogido de aquí, ¿ah? Pero al final ha salido, ¿ah? Los pastores a veces tenemos la tentación quizá de dejar un poco más, depende a quién, dentro del agua, para ver si así se limpian bien, ¿ah? Pero mis hermanos, el bautismo no perdona ningún tipo de pecados. Eso de bautizaros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, es la idea rápidamente de que el bautismo es la señal, la ordenanza externa, visual, pública, de lo que ha sucedido en la vida de la persona que baja al agua. Es esa visión, esa señal, esa ordenanza visual, pública y externa de que aquel que baja al agua se ha arrepentido de sus pecados y ha entendido que en Cristo hay salvación y sus pecados han sido perdonados, no por el bautismo, sino por Cristo. Esto es básicamente lo que se está diciendo aquí. Por lo tanto, el Nuevo Testamento establece una conexión entre creer en Cristo y el bautismo. Si uno es creyente y no está bautizado por el tema que sea, como mínimo, estás en desobediencia delante de aquel que confiesas que es tu Señor y tu Salvador. Pero fíjense que aquí, los judíos tenían bautismos para perdón de pecados, en arrepentimiento. Esto no era nuevo. ¿Qué es lo nuevo aquí? ¿Saben qué es lo nuevo? Lo nuevo precisamente es que el bautismo, fíjense, es en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y quizá uno aquí se pregunta, bueno, pero el pastor los ha bautizado en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aquí es en el nombre de Jesús, y esto debe entenderse dentro del contexto. ¿Por qué es en el nombre de Jesús? Porque es de lo que está hablando Pedro. Pedro ha dicho, a este Jesús crucificado, a este Dios levantó, y a este crucificado y que Dios levantó, lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Por lo tanto, el bautismo es en el nombre de este Jesús crucificado, resucitado, ascendido, Señor y Cristo con todas las esperanzas. Por lo tanto, el bautismo que es en el nombre de Jesús es esa ordenanza visible, externa, pública, que da testimonio de ¿qué? De que aquel que baja agua ha entendido que solamente Jesús es Señor y es Salvador. Es el testimonio público y externo que se te está dando de que en Jesús solamente hay salvación.
Es el testimonio de entender de que en ningún otro hay salvación. Porque no hay nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Solo el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Cristo, mis hermanos. Y aquellos que son bautizados, dice, recibiréis el Espíritu Santo. Esto ha creado una gran cantidad de debate y así no vamos a entrar en ello. Pero mis hermanos, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, ¿saben quién son? Fueron los apóstoles en el aposento alto. Y ellos fueron los testigos. Y ellos son el inicio del pueblo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. El bautismo es esa ordenanza externa que muestra que aquellos que han creído en el Evangelio, en Cristo como su Señor y su Salvador, que aquellos que se han arrepentido de sus pecados por la gracia de Dios pasan a formar parte, ¿saben de qué? Por la obra del Espíritu, de ese pueblo que es la iglesia, amado, redimido por Dios para toda la eternidad. Ese es el testimonio que hoy aquí Joel y Alexander han dado. Y ese es el testimonio que tienes que llevarte. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Y quizá alguien puede pensar, pero esto, bueno, quizás para gente muy especial, quizás para gente que verdaderamente es especial. ¿Y sabes? Te digo que no. Porque no hay distinción, porque todos pecamos delante de Dios. Esto es, fíjense, en los versículos 39 en adelante. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para vosotros y vuestros hijos. Esto es dentro del contexto judío, ¿vale? Del antiguo pacto. No es que si eres creyente, tus hijos inmediatamente van a ser creyentes. Eso es descontextualizado. Esto es palabras del antiguo pacto. Pero fíjense, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sorprendente. Esto es la obra de Dios, mis hermanos. No es la obra de nadie. Entender el Evangelio, entender y creer que Jesús es el Señor, el Salvador, el Cristo, que murió y que resucitó, el arrepentirse de los pecados y acudir a Cristo para salvación. Esto es la obra y el llamado de Dios. Para cuantos Dios llamare, y esto es glorioso. Para cuantos Dios llamare, no depende de tu lengua, de tu raza, de tu sexo, de tu clase social, si eres hombre o mujer. No depende de eso, depende únicamente de que Dios es el que llama. Y esto, ¿saben? Esto es la gran confianza de que el Evangelio de Cristo nunca va a fallar. Porque quizá alguno que está escuchando puede sonar esto es una locura. Para quizá otros este mensaje externo y general puede ser esto es tropezadero. Para otros esto puede decir, esto suena como un fanatismo. Para otros esto no tiene ningún sentido, pero para otros, para aquellos que Dios llama, ese mensaje externo del Evangelio, Dios lo llevará a lo más profundo de su ser. Y Dios hará algo misterioso y asombroso. Dios llamará efectivamente para acudir a Cristo Jesús en arrepentimiento y perdón. Esto lo hace Dios. Y si alguien se pregunta, ¿y cómo sé si Dios me llama? ¿Entiendes lo que es el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Entiendes lo que es la culpa de tu pecado delante de Dios? ¿Pesa ese pecado delante de Dios? ¿Pesa esa culpa? ¿Soy culpable y merezco la condenación? ¿Pesa esto hasta el punto de decir, nada puedo hacer por mí mismo? Pero pesa al mismo tiempo la gloria y la belleza de Cristo Jesús. Contemplas si Cristo ahora lo ves glorioso y maravilloso, el único Salvador que antes no veías. Si es así, escucha, porque puede ser que Dios te esté llamando a arrepentimiento para perdón y salvación. No dejes pasar ese llamado de Dios, porque es urgente. Y ese es el tercer punto y esa es la conclusión. La urgencia que nos es dada, mis hermanos, frente a ese testimonio de Jesús hecho Señor y Cristo. Fíjense que con otras muchas cosas les salvaba a Pedro. ¿Y qué les decía? Sed salvos de esta generación perversa. Sed salvos, eso es un imperativo. Sed salvos, es urgente. Sed salvos, no hay otra opción.
de esa generación perversa. Esa generación es una generación que rechazó a Jesús como el Salvador y el Mesías. Lo rechazó, y la muestra máxima de rechazos que esa sociedad y ese pueblo gritó: crucificadle, crucificadle. Y nuestra sociedad no ha cambiado tanto en más de 2000 años. Sigue siendo una sociedad y un mundo que rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, rechaza a Jesús como el único Salvador, rechaza la absoluta verdad de que solamente en Jesús hay salvación. Y aquí Pedro dice: sed salvos de esta generación. Vuélvete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que Cristo te perdone, te limpie y tengas una vida eterna. No una vida fácil, Prepararos, porque ahora empieza. No una vida fácil, pero sí una vida que puedes decir: ahora estoy en paz con Dios. Y pase lo que pase, mi Dios me llevará hasta delante de su presencia para presentarme sin mancha y con gran alegría. Ante esto, mis hermanos, y todo aquel que escucha, déjame que acabe con unas palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo básicamente les dijo a los corintios: a nosotros nos ha sido dado la palabra de la reconciliación, y somos embajadores por medio de Cristo Jesús, como si Dios mismo rogase diciendo: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios en Cristo Jesús. Porque aquel que no conoció pecado, Cristo Jesús, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, aquellos que por gracia hemos sido llamados a Él, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, perdonados y en paz con nuestro Dios. Dios quiera que hoy esto sea dado a tu vida. Dios quiera que hoy esto sea dado a esta iglesia, para gloria y honra de nuestro Dios.